Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, UCIP. En esta oportunidad, con dos entrevistados, Beatriz Thun, miembro de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, presidenta de las Mujeres Empresarias de CAME y integrante del Consejo Económico y Social que se ha lanzado en estos días por el Gobierno de la Nación, para dialogar con ella sobre el contenido y los objetivos de este Consejo Económico y Social. Y luego, con otro tema que también es de actualidad, y sobre todo para aquellos que son asalariados y aquellos que tienen por ahí un nivel un poquito más alto de ingresos dentro de los asalariados, que son las reformas en el impuesto a las ganancias y cómo esto le va a repercutir en sus ingresos. Fundamentalmente porque desde nuestra óptica esto contribuye de alguna manera a mejorar el poder adquisitivo y sobre todo a fomentar y desarrollar el mercado interno. Así que vamos a un corte y enseguida volvemos. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos garpa? Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Apostá a tu futuro. Estudia en UCIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.ucip.org.ar. Nos encontramos ahora con la señora Beatriz Thun, integrante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, presidente de las Mujeres Empresarias de CAME, y también integrante del Consejo Económico y Social que convocó el Gobierno Nacional hace pocos días atrás. Buenas tardes, Beatriz, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Blas. Un gusto compartir con ustedes una cámara tan importante que tuve el placer de conocer el año pasado y reunirme con las mujeres. Así que a disposición, y desde el sector de Mujeres CAME estamos trabajando muy articuladamente con FEBA y con cada uno de las cámaras y cada uno de ustedes. Así que gracias por invitarme a compartir sobre este Consejo Económico Social. Comentanos un poco para aquellos que están mirando este programa, ¿en qué consiste este Consejo Económico Social? Digamos, ¿cuál es el concepto de un Consejo Económico Social para aquellos que por primera vez escuchan este término? Bueno, la verdad que es absolutamente nueva la propuesta, tiene una semana de que nos hayan convocado. Lo sustancial de este espacio es que no solamente están presentes los sectores diferentes, sino que también han convocado a personas de distintas regiones. Yo represento a la CAME como consejera de CAME y también como presidente del sector de mujeres, pero hay personas de la academia, los sindicatos, una mesa interreligiosa y distintas comisiones satélites que van a trabajar, y también hay una gran cantidad de personas distinguidas del exterior y de la nación, como expresidentes, está de Brasil, está el Premio Nobel, y también instituciones que van a acompañar este proceso de 1000 días, que es una prueba que nos invita a generar propuestas nuevas e innovadoras. Está la OIT, ONU, está la CONICET con un grupo de científicos.
Así que, si bien no es una tarea fácil, todos sabemos en la situación tan crítica que estamos, desde la CAME permanentemente estamos mencionando, evaluando y haciendo los reclamos que nos vienen acechando desde hace muchos años, las problemáticas y las dificultades que por supuesto se agravaron a partir del COVID-19. Este consejo tiene 5 ejes de trabajo que van a ser como la hoja de ruta para el diseño de las propuestas. Hay una recomendación muy especial en que esas propuestas, esas recomendaciones tienen que tener carácter de una construcción colectiva. No, por supuesto, olvidarnos del sector al que estamos representando, porque es para eso que nos convocan, poner sobre la mesa esas dificultades que atravesamos, pero también escucharnos entre los distintos sectores tratando de encontrar algo que sea equilibrado y no que solamente nos favorezca a nosotros, sino equilibrar con los demás sectores. ¿Cuál es la brecha temporal que lleva el Consejo Económico Social? ¿Son políticas de corto plazo, de largo plazo, una mezcla de ambas, ¿no? Porque más allá de por ahí pensar en el largo plazo, también nos encontramos con una coyuntura bastante complicada por la pandemia. Sí, la verdad que está pensado y programado por 3 décadas, por lo tanto es un impacto a largo plazo, pero también, por supuesto, medidas a corto y mediano. Entre todas esas propuestas, también hay una advertencia que pide que nos pongamos a trabajar de una problemática que hay que abordar, y bueno, como mujer empresaria, por supuesto que me compromete, es el tema de la violencia de género. Todos los días estamos viendo lo que pasa, o sea que el presidente dijo, cada uno de los sectores desde su lugar, por favor, esto es un eje que tenemos que tener en cuenta transversalmente en todos los sectores que estamos representando. Y nosotros como mujeres empresarias y que estamos en el engranaje económico de nuestro país, creo que entendemos también que la violencia o las mujeres que son víctimas de violencia no están en un u otro sector, pero sí sabemos que una mujer que se prepara, una mujer que adquiere independencia económica o que tiene un proyecto y lo puede llevar adelante, también le adquiere una independencia como para poder salir a veces de un ambiente de violencia, ¿no? Entonces también nosotras con nuestra gestión desde Mujeres CAME y con tantas mujeres en todo el país, en los pequeños pueblos donde más herramientas hacen falta, tenemos que abordar este compromiso. ¿Cuáles serían los 5 ejes que va a abordar este Consejo Económico y Social? Bueno, los 5 ejes, que si bien están absolutamente relacionados entre sí, son comunidad del cuidado y seguridad alimentaria, educación y trabajo del futuro, productividad y cohesión social, ecología integral y desarrollo sustentable, y una democracia innovadora. Por favor, cambiar las recetas, hacer propuestas a veces disruptivas, audaces, porque venimos hace años intentando con distintas políticas y realmente no estamos logrando el resultado que nos merecemos o que nos proponemos, ¿no? Nosotros sabemos que para salir de este contexto de crisis económica, sino social, de valores, de salud también en estos últimos años, tenemos que saber administrar los recursos que tenemos entre el Estado, los empresarios y también los trabajadores, ver de qué manera podemos articular juntos y poder encontrar ese equilibrio de que el que da siempre piensa que da mucho y el que recibe siempre le parece poco, o si bien a veces no es poco, sí sabemos que no alcanza. Entonces ver
dónde están esos recursos, y desde allí, y que tenemos muchos, un país absolutamente generoso, un país rico. Entonces, con nuestro sector de economías regionales que trabaja incansablemente y que va evaluando las dificultades que tiene el productor, ya sea el productor que brinda algo para la canasta alimentaria, hasta aquel productor que exporta y que se ve por ahí perjudicado por una retención o alguna regulación de aduanas, etcétera. Todos desde su lugar tenemos que encontrar y optimizar esos recursos que tenemos, que son los que nos van a sacar adelante. Por los ejes y por la brecha temporal que decías, parecería que lo que se busca es construir políticas de Estado, que es alguna de las falencias que siempre se han marcado aquí en Argentina, que hay políticas de gobierno, pero no políticas de Estado que sean inmóviles en el tiempo. En la metodología de trabajo, esto que participan diferentes entidades y diferentes sectores, ¿se van a repartirse de alguna manera? ¿Cada entidad va a participar en los cinco ejes o van a participar en algunos ejes específicos? ¿Y cómo es el procedimiento para que también se puedan nutrir desde, en este caso, una cámara empresario, desde las cámaras de base? La verdad que la primera jornada de trabajo va a ser el 5 de marzo, el próximo viernes. Yo no sería honesta si te digo cómo va a ser la dinámica de este consejo. Simplemente está conformado, sabemos los objetivos, los ejes en los que vamos a trabajar, pero cómo va a ser la dinámica, ya sea de propuestas, reuniones, debates, mesas de diálogo, recién los vamos a saber el 5. Es una jornada desde las 10 de la mañana hasta las 18 de la tarde, o sea que recién ahí y va a ser la primera reunión propiamente de trabajo, y de donde nos van a expresar los lineamientos. Yo sé que va a haber comisiones que van a trabajar, van a haber 25 ejes que complementan a estos que son los principales, y ahí sí vamos a realmente tener la información de cómo vamos a articular. Muchas gracias, Beatriz. Esperamos contar nuevamente en alguna otra oportunidad con vos en este programa. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo enorme, Blas, y por supuesto extensivo a cada una de las mujeres de Mar del Plata y a toda la Cámara. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos, Garpa? Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos, Garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Nos encontramos ahora con el contador Marcelo Corbalán, especialista y docente en Derecho Tributario, para hablar un poco sobre esta novedad, en principio que surgió en los medios sobre las modificaciones en el impuesto a las ganancias, que impactarían en los trabajadores y también cuáles pueden ser las implicancias que tengan estas nuevas adaptaciones para las empresas y los autónomos. Bueno, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, Blas, por la invitación. Primero tenemos que aclarar que estamos hablando de un proyecto. Todavía esto no está vigente. Pero, a mi entender, creo que estamos hablando de una cuestión que es traer un alivio. Es como, se lo decía en otro medio, que es como bajar la fiebre, ¿sí? Pero debo reconocer que trae una mejoría para el que es asalariado. ¿Ah? El que trabaja en relación de dependencia va a tener una mejoría respecto de su carga tributaria con relación al impuesto a las ganancias. ¿Sí? Esto lo que hace básicamente es subir el umbral de quienes no van a pagar el impuesto a las ganancias, que es gente que tenga un sueldo de 150.000 pesos.
También el proyecto trae una posibilidad para que el Poder Ejecutivo haga alguna cuestión también para ampliar un poco ese monto hasta 173.000 pesos. Vos pensás que un asalariado hoy soltero, como están las cosas, no hubiese pagado con un sueldo de 74.000 pesos. Ahora lo elevan a 150.000. Con lo cual, la verdad, todo lo que sea un alivio en la carga tributaria, yo lo celebro. Un tema importante. Esto viene a corregir en parte una situación y queda fuera otra situación. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos los valores como estaban, se producía una gran inequidad respecto del trabajador que ganaba 150.000 pesos y un monotributista que podía estar con 150.000 pesos en la última categoría. Había una gran diferencia. Eso, por suerte, con esta reforma, se va a solucionar. Lo que dejó afuera por ahora, porque se está hablando que va a haber un proyecto, el problema lo tiene el que es autónomo no monotributista, que queda absolutamente desfasado. Es decir, se mejora la situación del asalariado, se mejora la situación del monotributista, pero siempre el autónomo que no está dentro del régimen de monotributo, hay una tremenda... Brecha abismal. Sí, Hoy leía... abismal. Hoy justamente leí algún Twitter, no sé si esto será verdad o mentira, ¿no? Porque por las redes circulan muchas cosas, pero que sí ya lo hemos visto con ganancias en muchas empresas acá en Mar del Plata, de que la gente no quiere trabajar doble turno, horas extras, o a veces un incremento salarial lo termina perjudicando más porque entra en un umbral donde es más el descuento que le hacen que lo que ganaba de bolsillo, con lo cual tendería a uno la baja. Y hoy había salido justamente de que trabajadores de Toyota no quisieron trabajar uno de los feriados porque si se lo pagaban como horas extras, en realidad salían perdiendo más de lo que ganaban y que Toyota y el país se perdió $1 millón de producción. Sí, es correcto lo que vos me estás diciendo. De hecho, hay otro proyecto digamos, del área sindical, de dejar fuera del ámbito del impuesto a las ganancias aguinaldo, horas extras y feriados. Sí, claro. Es cierto, porque todo lo que supera ese monto, ¿sí? A ver, el impuesto es muy alto, entonces al trabajador no le conviene, realmente. Por eso hay que hacer una revisión de tipo integral, ¿no? De todos estos temas. Hasta acá hablamos de las personas físicas. ¿Qué sucede con las empresas? Que las empresas ven desde hace años dos problemáticas fundamentales. Una es el no ajuste por inflación, con lo cual terminan pagando impuestos por ganancias que no obtuvieron realmente. Y por otro lado, la gran queja, y sobre todo en estos contextos de pandemia, de los anticipos, donde uno empieza a pagar antes el impuesto sin saber si va a tener ganancias en el ejercicio siguiente, y que aparte al mes siguiente de presentar su declaración jurada ya empieza a pagar el 25%, ingresar el 25% del impuesto como si hubiese tenido la misma ganancia el año siguiente. Bueno, la verdad que para mí es parte todo del mismo problema, que es que no se refleja el efecto inflacionario en la base imponible del impuesto a las ganancias. Por eso, lo del aumento de los 150.000 pesos, lo del aumento de las cuotas del monotributo, el no permitir el cálculo del impuesto del ajuste por inflación, o si lo permito con un montón de restricciones, son todos parches que en realidad la solución de fondo es reconocer el efecto de la inflación en la base imponible. ¿Cómo se lograría? Lamentablemente tengo que hacer nombrar alguna normativa, pero no nos queda otra. Derogar un artículo de una ley del año 92, que es el artículo 39 de la ley 24073, que es la madre de casi todos los problemas, porque es la que frena la actualización. Hay que aplicar la UVT, la unidad de valor tributario, que ya está en la ley, pero no se aplica, y eliminar todas las restricciones al cómputo del ajuste por inflación. Es decir, esto es si no se hace, es tapar el sol con las manos. ¿Por qué? Porque obliga a las empresas a una judicialización, con gastos, con un montón de discusiones, donde hay más de 100 fallos a favor de las empresas, porque la inflación está. Ahora, vos me decís,
Esto tiene un gran costo fiscal, y claro que tiene un costo fiscal, la verdad que tiene, pero solucionarías con esto todas estas discusiones sobre las cuales estamos teniendo. Respecto de las empresas, fíjate, aparte de esta cuestión de la inflación, te contesta la otra parte, y es lo que vos muy bien decís. Vos terminaste, pagaste y tenés que empezar a anticipar. Tenés que empezar a anticipar el ingreso del otro año. Ahí hay una salida, que es que la resolución que instrumenta los anticipos te permite una adecuación. Te permite una adecuación para bajar el impacto de los anticipos. Pero realmente, anticipos y sistemas de retención y percepción son un problema hoy serio para las empresas. ¿Por qué? Porque significa una inmovilización de capital de trabajo, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo. Esperamos contar con vos en otro programa para seguir charlando todos estos temas. Gracias por invitarme. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conoce nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos, Garpa? Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos, Garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Nos encontramos nuevamente, luego de escuchar a Beatriz hablar sobre el Consejo Económico y Social, con grandes expectativas. Ojalá sea un ámbito donde se puedan construir a nivel nacional políticas de Estado, eso que se habla en algunas ocasiones, pero nunca se construye, esas políticas de largo plazo que hacen la diferencia entre los países desarrollados y los países con políticas perdurables y aquellos que no las tienen y que se guían únicamente por las políticas de gobierno, según las políticas que dicte el gobierno en su momento, y que aquí en Argentina estamos muy acostumbrados a ver este péndulo que va de un lado a otro según el cambio de gobierno y cómo esto repercute en una economía pendular. Y también hemos escuchado a Marcelo Corbalán, un tributarista, profesor de Derecho Tributario, con quien nos hemos desasnado un poco sobre los conceptos que integran este proyecto sobre el impuesto a las ganancias y también sobre otras cuestiones del impuesto a las ganancias que todavía hay por mejorar, como aquellas cuestiones que impactan en las empresas. También vemos con Marcelo, de alguna manera, la distorsión que se presenta muchas veces en nuestro país por la cantidad de impuestos y regímenes que hay, que hacen muy laboriosa y muy engorrosa la labor del empresario, que en vez de estar pensando en cómo hacer crecer su empresa, en cómo desarrollar mejores productos, en cómo desarrollar mejores servicios, en cómo vender sus bienes, ocupa mucho de su tiempo en cuestiones burocráticas que tienen que ver por normas que se vienen imponiendo. Y por último, dejar un mensaje. Esta semana que está por comenzar, esta primera semana de marzo, se pone en vigencia una norma de la OPDS, la resolución 317, que obliga a la separación de los residuos en origen para aquellos grandes generadores de residuos urbanos, haciendo extensivo esta norma que generalmente era para la industria, al comercio, y que en esta primera etapa afectan quizás a los comercios más grandes, a los supermercados, autoservicios, pero también aquellos que por ahí tienen grandes superficies, más de 2.500 metros, o que generan más de 1.000 kilos de residuos mensuales, pero que genera una incomodidad, y que hemos receptado y que estamos manifestando desde aquí, desde nuestra entidad, una incomodidad muy grande por los procedimientos que hay que incorporar, sobre todo el armado de un plan de trabajo, la intervención de un profesional, la separación en la generación de los residuos, el transporte, la disposición final,
y todas estas cuestiones que, si bien nadie se opone a una buena gestión ambiental, en estos momentos de pandemia generan más costos al sector productivo cuando deberían buscarse otras alternativas que puedan impulsar al sector. Y fundamentalmente en cuanto a estas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, de las que se podrían aplicar de alguna otra manera sin que sean costosas, incluso pensar en regímenes de incentivos para aquellos que hacen un plan de trabajo sobre la generación, la separación de residuos entre los reciclables y no reciclables, su transporte y disposición final. Así que bueno, esperamos que las autoridades provinciales puedan rever esta medida. En principio, nos parece muy inapropiada plantear mayores costos para las empresas en un momento como este, donde estamos viviendo una pandemia y donde las empresas están muy ocupadas y preocupadas por mejorar sus ventas y por la subsistencia, cuando una norma de este tipo, de cuestiones ambientales que ya hace más de 20 años que se ocupan en el país, podría fácilmente posponerse y dejar para el próximo año. Así que eso ha sido todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene, nuevamente aquí, en Política y Producción, el programa de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Muchas gracias.